recién levantado, ¿sí? Recién vendado. Pero acá estoy para contarles algunas cositas. En principio que em, vamos a comenzar las clases de teatro finalmente en la biblioteca Almafuerte porque hubo algún intento de que empecemos en el cine, pero bueno, después les voy a contar. Hay algunas posibilidades de hacer algunas cosas en el cine durante el año, en la Casa de la Cultura, pero las clases finalmente van a ser en la biblioteca. Vamos a empezar casi con seguridad la primera semana de marzo. Este año 2 horarios, por una cuestión de tiempo que hacen que van a teatro, por la necesidad de mejorar, de elevarse un poco más, ¿sí? Entonces de 6:30 a 8 vamos a trabajar con un grupo que son los que recién empiecen o los que hagan muy poco que empezaron. Y desde las 8 hasta las 9:30 de la noche vamos a trabajar, obviamente siempre los martes, de 8 de la noche a 9:30 de la noche vamos a trabajar con los alumnos que más tiempo hace que están yendo al taller, que tienen un poco más de experiencia, que básicamente están bien rumbeados y necesitamos elevarlos, necesitamos que crezcan, necesitamos avanzar un poco más en los métodos. Antes de comenzar con las cosas que les quiero contar hoy sobre actuación, me gustaría que vayan viendo cada uno de ustedes la posibilidad de invitar a amigos, familiares, conocidos, gente que les pregunta sobre las clases de teatro. Este año vamos a intentar prácticamente no tomar adolescentes porque somos un montón y nuestro objetivo es sumar a algunos adultos más, ¿sí? Al menos personas mayores de 22, 25 años en adelante, gente más grande. Si hay algún adolescente por ahí, bueno, veremos el caso, pero específicamente no adolescentes, sino gente grande para mezclar con adolescentes en los dos grupos. Bien, vamos a empezar con esta especie de clase abierta, ¿sí? Para que tengan más herramientas, más materiales para trabajar cuando volvamos a las clases. Aquí abajo van a ver, adelantada por supuesto, es solamente para que tengan una referencia, una escena de una vieja película que se llamó Ghost, el fantasma del amor. ¿Sí? Los más grandes la deben conocer, por ahí algún joven la ha visto, pero es una película bastante vieja. En esta escena, el actor es un fantasma. Está muerto. La mujer joven es su amante. Y la mujer morena es una divina, una mujer que tiene poderes. Y lo que hace en esa escena es decirle al fantasma, tras el deseo de su amante y de ella de volver a tocarse una vez más, que use su cuerpo. Entonces ella se sienta y él se le mete en el cuerpo. Está adelantada porque es larga la escena y bueno, nada, es solamente una referencia. Eh, Él como fantasma se mete dentro del cuerpo de ella y puede utilizar su cuerpo para tener contacto con quien era en vida su amante. Y esto es un poco la referencia que hacemos siempre cuando los incitamos a los alumnos, a los actores, a que entiendan de que de cierta manera la actuación es prestarle el cuerpo a otro, ¿sí? A nosotros nos cuentan una historia, nos proponen un ejercicio, tenemos que improvisar un personaje y tenemos que prestarle nuestro cuerpo a esa vida, a esa historia, a ese cuerpo, ¿sí? Ya nuestro cuerpo no se va a mover como nuestro cuerpo, no va a mirar como miramos, no va a hablar como hablamos, no va a responder como respondemos, ¿no? Fíjense qué interesante esto. Hubo un actor argentino muy grande, un muy buen actor, de hecho fue uno de los actores que filmó la película acá en Capitán Sarmiento, No habrá más penas ni olvido, se llamó Hugo Arana. Él hace muchos años hacía un personaje en televisión que se llamaba Matrimonios y algo más. En ese programa, Matrimonios y algo más, él era una especie de personaje nexo. Era un hombre gay que trabajaba en un hotel y presentaba las escenas que venían. ¿Sí? Cuando empezaba a contar una historia, contaba algo y se terminaba actuando. Una forma que usamos varias veces para hacer obras de teatro. Bien, ese nexo, ese personaje gay que él quería componer y no tenía ni idea en su momento, lo lleva a tomar algunas decisiones y pensar
¿Cómo podía hacer para crear ese personaje? Hablo de hace muchos años donde por ahí no había referencia o aquellos actores que hacían una persona gay eran demasiado burdos, demasiado exagerados, demasiado cliché, ¿sí? Y él quería construir otra cosa. Entonces les voy a contar cómo hizo. Él para construir el personaje imaginó, nunca lo probó, nunca lo hizo con algo físico, lo imaginó. Él imaginó que llevaba un sombrero y que en el medio del sombrero adelante tenía una pelotita de ping-pong y que esa pelotita no se le podía caer durante toda la escena. Entonces caminaba siempre derechito, con la cabeza levantada. Si alguien le hablaba del costado, se movía muy despacito y lo miraba muy sutilmente, para un lado y para el otro. Pero no podía hacer un movimiento brusco porque se le iba a caer la pelotita. Entonces él estaba concentrado en que no se le caiga la pelotita. Le faltaba un detalle, le faltaba algo más grotesco que diera señales de su manera de ser con algún gesto. Entonces se le ocurrió agregarle a esa pelotita de ping-pong la idea de que él llevaba, cosa que tampoco nunca probó, solo lo imaginó, que él llevaba una larga nariz finita de plastilina, pegada acá, y era una larga y finita nariz. Si él se concentraba en que no se le caiga la pelotita, no iba a bajar la cabeza, ¿sí? Se iba a dar vuelta y iba a tener cuidado que no se caiga la pelotita, pero tampoco que se le deforme la nariz. Y cuando hablaba, hacía gestos muy sutiles, de esta manera, ¿sí? Hablaba y hacía, en lugar de por ahí hacer así como hacían otros, no, él hablaba siempre muy derechito y haciendo pequeños gestitos. Van a ver algún video que por ahí hace, y se ríe y hace así porque él pensaba que se le estaba despegando la plastilina de la cara y se le iba a caer esa nariz. Entonces, mientras hablaba, mientras actuaba, pensaba en no bajar la cabeza para que no se le caiga la pelotita y en estar atento a que esa nariz de plastilina larga y finita no se le despegara de la cara. Y llevando esto a nuestras actuaciones tiene que ver con eso, con las formas, ¿sí? Si nosotros por ahí eh, eh, encontramos la manera de caminar de un personaje, si por ahí encontramos algo de esto, como encontró él, nos imaginamos que tiene algo, imaginamos que tiene un gran dolor de cintura, algo que se le pueda anexar al personaje, que lleva una mochila muy pesada, muy pesada, y la tiene que sostener y le dobla el cuerpo. Cualquier cosa de esa que le dé forma distinta a nuestro cuerpo, a nuestro caminar, a nuestras acciones mientras hablamos, construyen un personaje. Y quería regalarles esto de parte de otro gran maestro del teatro, de la actuación, que fue Agustín Aleso. Agustín Aleso fue uno de los más grandes profesores, directores de teatro, maestros de teatro. Y él decía algo que les voy a contar, yo hacía de muy chico sin saberlo. Yo empecé a actuar a los 13 años y hacía esto en la Plaza San Martín y en el centro. Bueno, yo tenía 15 años por ahí, trabajaba y, y cuando cobraba me tomaba un chevalier y me iba a Retiro, a Buenos Aires, solo, sin conocer nada. Me iba y como no conocía mucho primero, después empecé a animarme a caminar, a conocer algún barrio, aprendí a andar en el subte, pero al principio no. Entonces me iba en el chevalier, llegaba a Retiro, caminaba hasta la salida, bajaba y en la bajada ahí suele haber puestitos, hay mucha gente vendiendo ropa y vendiendo cosas, medias, alfajores. Me sentaba por ahí, donde pasaba mucha gente, muchísima gente que entraba y salía a la parada de Chevalier, a la terminal de ómnibus en realidad, y yo los miraba. Y miraba cómo caminaba uno, si alguien le hablaba, cómo respondía, si alguno venía enojado, cómo hablaba, cómo se movía, cómo llevaba el cuerpo en eje, cuál era su punto de gravedad, si derecho, si bien encorvado, si torcido, si andaban apurados, si hablaban despacio, si hablaban a los gritos, si miraban mucho, si se sentían perseguidos. Iba y me llevaba un cuadernito, una lapicera y me anotaba algunos y me volvía. Con los años, Agustín Aleso cuenta de que algo que les hace hacer a los actores, que les propone hacer a los actores es eh, todos los días tomarse 5 minutos para observar a una persona. 5 minutos. Mirarla, ver cómo se mueve, cómo se sienta, cómo habla, cómo mueve los brazos. 5 minutos, observarla. Si es posible hacerla reaccionar o verla cómo reacciona a cuando alguien le pregunta algo, cuando alguien le dice algo, cuando alguien lo reta, cuando algo. Pero si no, simplemente observarla. O caminar, o sentarse, o andar. Y a la noche, cuando uno se va a acostar, tomarse 1 o 2 minutitos para recordar visualmente esos movimientos,
esas emociones, esas acciones de esa persona. Si uno hiciese ese trabajo de 5 minutos al día y 2 minutos a la noche antes de dormirse con una persona por día, solo una persona por día, al finalizar el año tendríamos en nuestro subconsciente 365 personajes, ¿sí? De los cuales agarrarnos. Y cuando vamos a actuar, a improvisar, a hacer un ejercicio, a hacer una obra de teatro, podríamos construir un personaje a elección de algunas de esas personas que vimos, cómo se mueve, cómo mira, cómo se para, cómo reacciona, cómo se emociona. Hay una definición de comedia que eh, me han escuchado un montón de veces decirla, y es que comedia es igual a tragedia más tiempo. Bueno, la actuación en definitiva tiene que ver también con eso, con una tragedia más tiempo, si tenemos en cuenta que en el escenario sucede una tragedia y quizás para el público termine siendo una comedia. Lo que tenemos que lograr es que arriba del escenario lo que le pase al personaje sea verdadero, sincero. Se dice que el teatro no puede ser un diario, no puede contar lo que nos está pasando ahora, siempre cuenta cosas que pasaron. Entonces el público inconscientemente lo que está viendo arriba del escenario, como cuando vemos una película, vemos algo que pasó, ¿sí? Algo que en algún momento pasó, pero pasó hace 10 años o pasó ayer, pero no está pasando ahora. Es algo que pasó, o pasó hace un rato, pero no está pasando. Entonces como pasó, ahí es el más tiempo, ¿sí? Entonces, lo que sucede en la escena tiene que ser verdadero, tiene que ser fuerte, tiene que ser real. Si hay un personaje que nos va a causar risa como espectadores, es porque suponemos que pasó el tiempo y eso ya pasó, entonces nos podemos reír de eso. Lo que no tiene que pasar es que eso le cause risa al que está arriba del escenario, porque no pasó el tiempo, porque lo que está pasando es una tragedia. Si hacemos un borracho, si hacemos alguien con alguna discapacidad, si hacemos una escena que suponemos que es divertida, tenemos que entender que en el momento, o sea, una persona ebria, ¿sí? Alcohólica, que se sube, cosa que no vamos a hacer arriba del escenario, pero que se sube arriba del caballo y se cae, ¿sí? La pasa mal, sufre la caída del caballo, el no poder subirse al caballo, sufre eso, la está pasando mal, quizás descompuesto. El público se ríe porque eso ya pasó, y le da mucha risa que esté borracho y que se caiga del caballo y no se pueda subir, pero no el actor, porque el actor está sufriendo. ¿Por qué pasa eso? Porque pasa el tiempo. Muchas veces es importante echar el centro y que haga el gol el otro, seguramente lo van a entender, ¿sí? A veces queremos arriba del escenario hablar todo, contar todo, decir todo, hacer todo. Y a veces es lindo estar presente en la escena, vivo, escuchando, viendo, haciendo alguna acción, quizás pequeña, ¿sí? Participar, estar atento, muy atento a la participación del compañero. Pero a veces no es nuestra actuación sola lo importante, sino el conjunto de lo que se ve arriba del escenario. Por eso a veces quizás es interesante y lindo saber que si vamos a decir algo divertido, algo lindo, hasta quizás está bueno tirarle algo al compañero para que lo diga el otro, ¿sí? De esta manera creamos relaciones, de esta manera comprometemos al compañero, de esta manera generamos una atmósfera teatral. Le tiré la pelota para que haga el gol él, ¿sí? A veces hago el gol yo, a veces lo hace otro. Porque arriba del escenario lo importante no es quién lo dice, quién lo hace, cómo, sino que se haga. El espectador no está esperando que vos hagas algo lindo, está esperando ver algo lindo. El espectador no espera que vos actúes re bien y los otros estén parados en una esquina. El espectador está esperando ver una historia completa, donde le guste todo lo que sucede arriba del escenario. Todos los que suben tienen responsabilidad arriba del escenario. Bien, y por último les iba a hablar un poco sobre el estudio del texto, porque vamos a hacer trabajo con el texto, pero lo voy a dejar para otra oportunidad, ¿sí? Si puedo en algún otro video, y si no, después personalmente lo charlaremos. Vamos a hablar de construcción de personajes, de emociones y también de trabajos con textos. Los espero la primera semana de marzo, ¿sí? Inviten, sobre todo gente de 20 y pico para arriba, 30, 40 y 50, ¿sí? En lo posible que no tengan 70 con el Alzheimer, pero bueno, esas edades aproximadamente, ¿sí?